los estudios de lo que es la misión de la iglesia. Y nosotros estamos empezando esta serie, hermanos, para que la iglesia pues sepa cuál es su función en esta tierra. Y nosotros pues estamos comprometidos con Dios. Y debido a que tenemos este compromiso con Dios, es que nosotros estamos estudiando la palabra para conocer mejor cómo hacer las cosas. Porque fuera de esta palabra no podemos nosotros llevar a cabo el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entonces la clase número 2 de este volumen 8 de nuestro expositor y vamos a repetir todos al unísono el tema de la lección. Conocer a Jesús, un imperativo en la obra misionera. Digámoslo con fuerza. Conocer a Jesús, un imperativo en la obra misionera. ¿Qué es imperativo? ¿Qué significa esta palabra, mi hermano caballero? Imperativo. Importante. A ver, hermana. Acelerado. ¿Cómo? Imperativo no es una palabra que tiene que ver con algo gubernamental. Usted sabe que hay imperios, ¿verdad que sí? En los imperios hay reyes y en los reinos pues también hay leyes y obedecer una ley es algo imperativo, es algo que se debe de hacer. Es aquello que está para hacerse y se debe de hacer. No hay opción alguna. Es imperativo. Conocer a Jesús, ¿es imperativo, sí o no? No hay opción. Si usted quiere ser mejor, yo quiero ser mejor, tenemos que conocer a Jesús. Es imperativo conocer a Jesús. Entonces, conocer a Jesús es algo imperativo en la obra misionera, para poderlo presentar, porque ¿qué vamos a hacer nosotros? A presentar a Jesús. Y Pablo lo dijo claramente, yo les traigo a ustedes al Cristo crucificado. ¿Se da cuenta? Él no trae otro Cristo, es el Cristo crucificado. ¿En qué manera nosotros vamos a presentar a Jesús? Muchos lo presentan como un filósofo, otros lo presentan como un revolucionario, otros lo presentan como un demagogo. A Jesús lo presentan como un profeta. Pero, ¿en qué forma nosotros o la iglesia debe de presentar a Jesús? Jesucristo vino a hacer una obra salvativa. Vino a hacer un trabajo, hermano, de reconciliación. Quiere decir que Él no vino a reconciliar con el Padre. Y esa reconciliación se lleva a cabo en la cruz del Calvario. No en otro lado. Y su resurrección nos confirma esa salvación a nosotros. Pablo dice que sin la resurrección de Cristo nosotros no tuviésemos o no tuviéramos una fe firme, porque sería vana nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Por lo tanto, presentar a Cristo es presentar el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas, ¿verdad? Evangelión en el griego. Y si usted ve, como dijimos la otra vez, que en medio de esa palabra evangelio, ¿qué palabra usted encuentra en medio de la palabra evangelio? Ángel, ¿se da cuenta? Está ahí la palabra ángel. Entonces, y la palabra ángel es uno que es enviado. Entonces, las buenas nuevas son en sí el evangelio. Pero hay muchos evangelios. Hoy en día se han encontrado muchos escritos que le llaman evangelios. Y el apóstol Pablo dijo, si un ángel del cielo baja predicando otro evangelio, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Separado de Cristo, maldito en lo que es
la definición cerrada, ¿verdad? Maldito, pero en sí quiere decir separado de Cristo. Entonces hay otros evangelios, hermanos, y hay que tener en cuenta esto, pero no son las buenas nuevas de salvación, esas son nuevas de perdición. Y este evangelio lo trajo nuestro Señor Jesucristo, y cuando se escribe el Nuevo Testamento en griego, lo llamaron así, evangelio, porque es buenas nuevas de salvación. Y el evangelio es sencillo. El evangelio encierra estas particularidades, que Cristo nació de una virgen engendrado por el Espíritu Santo, que Cristo vivió sin pecado en esta tierra. Número 3, que Cristo murió por nuestros pecados. Número 4, que Cristo resucitó al tercer día. Número 5, fue ascendido a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Número 6, que ahora Él tiene la función de sumo sacerdote para interceder por todos los pecadores. Ese es el evangelio. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay que predicar otra cosa más. El pecador esto es lo que necesita saber. El pecador debe de saber de que hubo alguien que llegó a esta tierra para salvarlo, para redimirlo, para reconciliarlo con el Padre. ¿Por qué para reconciliarlo con el Padre? Porque todos hemos pecado y todos, o todo hombre sin Cristo está destituido de la gloria de Dios y está destinado al fuego eterno para siempre, ser juzgado de acuerdo a sus obras y ser condenado para siempre. Pero Cristo Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. ¿Quién lo envió? El Padre mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Creer en Jesús no es solamente pensar que Él existe, pensar que Él es bueno, pensar que Él es Dios, pensar que Él murió por nosotros. Todos podemos pensar esto. El diablo lo sabe muy bien y lo piensa. Los demonios lo saben muy bien y lo piensan. Y tiemblan ante Él. Pero el carcelero de Filipos le dijo, o le hizo una pregunta a los apóstoles Pablo y Silas: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos no le dijeron otra cosa más. No le dijeron acerca de los mandamientos, no le dijeron nada de que tenía que hacer ciertos sacrificios, sino que ellos le dijeron claramente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Nota bien que no le dijo solamente y serás salvo tú, le incluyó la casa, porque Jesús vino a salvar las familias, porque así se lo dijo Dios a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto es muy importante porque la respuesta del apóstol a este carcelero es muy significante. Le dijo: cree en el Señor Jesucristo. Note bien que no solamente menciona la palabra creer, sino le dice en el Señor. No dice cree en Jesucristo, sino que le dice cree en el Señor. Entonces, creer en Cristo es reconocerlo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? En otras palabras, hermano, uno ya viene a ser siervo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro Señor. Ya no vive uno de acuerdo a su propia voluntad, porque Cristo es nuestro Señor. Y Él lo dijo claramente: ninguno puede servir a dos señores.
¿Le sirve a uno o le sirve al otro? Entonces quiere decir que creer significa reconocer el señorío, la soberanía de Cristo sobre cada uno de nosotros. Le dijo Jesucristo a Pedro: Pedro, cuando tú eras joven, te ceñías e ibas a donde tú querías. Pero ahora te ceñirá otro. Te ceñirá otro. Y esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Señor, ¿qué debo de hacer ahora? Señor, ¿voy para allá, sí o no? ¿Qué dice Santiago? Que no digamos mañana voy a ir aquí, mañana voy a ir allá, sino que digamos si Dios quiere. ¿Se da cuenta? Quiere decir que hay una dependencia total de parte nuestra con Dios. Y esa dependencia está en ese salmo tan hermoso que todos sabemos que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Se da cuenta? Jehová es mi pastor. Y como yo soy una de las ovejas de su redil, nada me faltará. Eso es algo hermoso, ¿verdad que sí? Porque eso, hermano, da a entender que tenemos nosotros un sentido de pertenencia. Nosotros obedecemos a Dios no porque Él nos tome como un esclavo o como esclavos y quiera abusar de nosotros. Nosotros obedecemos a Dios porque pertenecemos a Él. Mira el privilegio que Dios nos da de que nosotros estemos sentados juntamente con Cristo a su diestra. Quiere decir que Cristo no fue solo y se sentó. Ahí está el reconocimiento también hacia nosotros. Ahí está la extensión hacia nosotros. El privilegio que Cristo está teniendo ahí nos da a nosotros toda bendición, como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 3, que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Note bien que en esta tierra nosotros no podemos encontrar bendición espiritual. Aquí solamente se encuentra bendición material. Pero la bendición espiritual la encontramos en el cielo. Y solamente la reciben aquellos que son parte de la resurrección de Cristo, porque Él nos resucitó juntamente con Cristo, dice Efesios capítulo 2, y nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Él. Y Cristo lo dijo: para que donde yo esté, vosotros también estéis. Todo esto lo debe de saber la iglesia. ¿Se da cuenta qué tan sencillo es? Tan sencillo pero poderoso. Porque es esta buena nueva las que cambian al pecador. No requiere una gran teología. Simplemente requiere decir la verdad. Porque Cristo dijo: y la verdad os hará libres. ¿Que no puedo evangelizar? ¿Quién dice que tú no puedes decir estas cosas al pecador? Lo único que tienes que hacer es abrir tu boca y dejar que esto fluya y que llegue a los oídos de aquel que no conoce a Cristo, y tú das la media vuelta y te vas. Y el Espíritu Santo se encarga de esa semilla que tú sembraste en el corazón del pecador. Porque ninguno de nosotros puede, hermanos, hacer el trabajo que Dios hace. Nosotros tenemos que entender esto, que el que hace el trabajo, hermano, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Espíritu Santo. ¿Qué parábola fue la que Jesús dijo al principio de las 7 parábolas que hay en Mateo capítulo 13? La parábola del sembrador. Porque eso es lo primero que la iglesia hace. Eso es lo primero que la iglesia en sí lleva a cabo como trabajo. Y si usted lee en San Marcos capítulo 16, versículos 19 y 20, dice: y el Señor, después que les habló, ya estando yendo hacia el cielo,
Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Qué tremendo que esto lo encontramos, hermano, en los evangelios. Algunos pues dicen, no, fue el apóstol Pablo que lo dijo primero, pero lo encontramos en los evangelios. Pero ¿quién fue el que escribió el evangelio de San Marcos? Fue Marcos, el sobrino de Bernabé, el que conoció a Timoteo, y Timoteo pues tuvo que haber sido de gran bendición para él. A Juan Marcos, en su primer viaje, el apóstol Pablo pues quedó decepcionado de él, porque yéndose con él al primer viaje misionero, vio cómo los demonios se manifestaban y tuvo miedo y se regresó a Jerusalén. Y en el segundo viaje, Pablo y Bernabé iban a salir de nuevo, y Bernabé se quería llevar a su sobrino Juan Marcos, y el apóstol Pablo dijo, no quiero cobardes, y dice Bernabé, bueno, si tú no quieres que me lleve a mi sobrino, pues vete tú solo. Pues me voy solo, yo agarro a Silas y tú vete con Juan Marcos por otro lado. Tuvieron una pequeña discusión, dice la Biblia. Pero más adelante le dice a Timoteo, tráeme a Marcos, porque me es útil en el ministerio. Dando a entender que este Marcos, que fue un gran amigo de Pedro, que Pedro tuvo que haberle comunicado todo lo que él escribió en los evangelios, y conoció también al apóstol Pablo. Entonces, Juan Marcos, cuando escribe su evangelio, incluye lo que al apóstol Pablo se le reveló, de que Cristo se sentó a la diestra del Padre. Y lo incluye, dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Pero ¿qué hizo la iglesia después de esto? ¿Qué hicieron los apóstoles? Versículo 20. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. ¿Se da cuenta? En otras palabras, hermano, lo que la iglesia hizo después, o lo primero que hizo, fue sembrar la semilla. Sembrar la semilla. Nosotros, hermano, no estamos recibiendo plantas, estamos recibiendo semillas. El sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó ¿dónde? Junto al camino. Otro cayó entre espinos, otro entre pedregales, y otro cayó en buena tierra. Quiere decir, no todos aquellos que reciben el evangelio van a aceptar a Jesucristo, pero nuestra obligación es tirar la semilla, hablarles estos puntos que les he mencionado, para que ellos sepan esto. No tienen que saber nada más para ser salvos. Ellos lo único que necesitan es estos puntos importantes del evangelio para poder conocer a Jesucristo. Ahora, cuando uno tira la semilla, uno se convierte en un sembrador. Y vea usted lo que el sembrador hace ahí en San Marcos capítulo 4, del versículo 26 al 29. El sembrador hace su trabajo y Dios hace el resto. Dice el versículo 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme. ¿Se da cuenta? Tiró la semilla, la sembró y se fue a su casa. Y duerme y se levanta de noche y de día. Y ya, él no puede hacer ya nada. Él solamente sembró la semilla. Está en su casa, pasa su tiempo, duerme, se levanta y no puede hacer nada más sino que cuidar el lugar en donde sembró la semilla, poner espantapájaros por lo menos, ¿verdad? Pero oiga bien, y la semilla brota. La palabra de Dios entonces cuando se siembra empieza a trabajar en el corazón de aquel que lo oye, porque el Espíritu Santo entonces empieza a recordarle lo que usted le dijo, especialmente si le cita textos bíblicos. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota
y crece sin que él sepa cómo. Yo solamente lo evangelicé y qué tremendo cristiano que resultó. ¿Se da cuenta? Qué tremendo predicador que resultó. Yo no hice nada más. Yo solamente sembré la semilla, dice el que evangeliza, ¿verdad? Pero Dios la hizo brotar y la hizo crecer. Y sin saber el sembrador cómo fue que esa semilla brotó y cómo fue que creció. Y sigue diciendo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba. ¿Se da cuenta? Las etapas de crecimiento que hay en un hombre o mujer que recibe la palabra. Primero hierba. No hay fruto, ¿verdad? Solo hierba. Luego espiga. Ya se nota que va a dar fruto. Después grano lleno en la espiga. Ese es el crecimiento que hay. Pero ¿quién da este crecimiento? ¿El predicador? No. ¿El pastor? No. El Espíritu Santo. Él es el que da este crecimiento, el que levanta este proceso en este hombre. Y luego sigue diciendo, y cuando el fruto está maduro, quiere decir que ahora hay experiencia con Dios, ahora hay intimidad con Dios, ahora se conoce a Dios. Ahora este hermano, esta hermana, va a dar un fruto tan poderoso que va a ir a evangelizar a otros. Y lo mismo que hicieron con él, ahora él va a hacer con otros. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Se da cuenta? Llega el momento de ser de bendición. Llega el momento, hermano, de ser para Dios lo que Él quiere que nosotros seamos. Entonces, el fruto es tan importante porque el fruto es el resultado de nuestra comunión con Dios. Y aquí en esta lección, hermano, nosotros vamos a ver de que la obra de Dios nadie la podrá detener. Nadie. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él escogió 12 apóstoles y lo hizo muy bien organizadamente. No solamente agarró 12, sino que Él los organizó de tal manera que puso un líder en cada grupo de 4. Habían 3 grupos de 4. El primer grupo era el grupo de íntimo de Jesús. Quiere decir que cuando Jesús se iba a lugares privados, Él tomaba el primer grupo. Pedro era el líder de ese grupo y los demás pues se quedaban fuera. Porque dentro de ese grupo estaban los que iban a guiar la iglesia en Jerusalén y tenían que tener esta experiencia con Cristo para ellos poder administrar y ministrar la iglesia en Jerusalén. En primer lugar, nosotros podemos ver que aquí en Mateo capítulo 10, del 1 al 4, tenemos el nombre de los 12 apóstoles. En el versículo 2 dice que los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón. Oiga bien, primero Simón. Y cada vez que se mencionan los 12 apóstoles o los 4 de este grupo, el primero que se menciona es Simón, porque Simón Pedro era el líder de estos 4, el primer grupo de 4. Llamado Pedro,
y Andrés su hermano, y Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Este es el primer grupo de 4. Luego en el segundo grupo, el líder es Felipe. Felipe siempre aparece como el primero en el grupo de 4. Aunque el orden de los demás no es el mismo en los otros evangelios, pero el líder sí se menciona primero. Entonces, en el primer grupo, el líder es Pedro. En el segundo grupo de 4, el líder, ¿quién es? Felipe. Entonces tenemos Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Ahí tenemos entonces los 4. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Este es el segundo grupo de 4. ¿Quién es el líder? Felipe. Luego tenemos el tercer grupo de 4. Qué fácil es así memorizar los apóstoles, ¿verdad? El nombre. Jacobo, hijo de Alfeo, es el líder del tercer grupo. Tenemos a Lebeo, por sobrenombre Tadeo, que también se conoce como Judas Tadeo. Judas Tadeo. ¿Ok? Jesús tenía 2 Judas entre los 12. Pero ¿quién es el líder del tercer grupo? Jacobo, hijo de Alfeo. Hay 2 Jacobos ahí, en ese grupo. Está Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Entonces tenemos acá Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entre este grupo habían hermanos. Pedro y Andrés eran hermanos. Jacobo y Juan eran hermanos. Y luego tenemos a Tadeo. Y tenemos a Jacobo, hijo de Alfeo, que eran hermanos. Estos 3 pares de hermanos que estaban allí. Si usted quiere memorizarlos, pues aprenda primero los hermanos y el nombre de los hermanos y luego sigue con los demás. ¿Verdad? Ahora, cuando esto se manifiesta, mi hermano, pues uno lo nota muy bien. El siguiente pasaje es Marcos. Marcos capítulo 3. Y note bien que cuando usted lee del versículo 13 en adelante, el líder siempre es el mismo, aunque el orden pues se altera un poco entre los demás nombres. Dice el versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Usted debe entender que el número 12 es un número gubernamental. Por eso Dios escogió 12 tribus, porque representa el gobierno. Si usted vaya a leer Daniel, se va a dar cuenta que aparece también el número 12 en el gobierno. El versículo 15 dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. No solamente los llamó, sino que les dio autoridad. Y aquí están el nombre de los 12. El primer grupo, ¿quién aparece primero? Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges. ¿Quiénes eran los Boanerges? Jacobo y Juan. Eran los Boanerges, ¿ok? A ellos se les conoció como los Boanerges. Sí, cuando de repente yo menciono los Boanerges,
usted ya sabe que me estoy refiriendo a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Ok. Entonces tenemos aquí a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿Qué quiere decir Boanerges? Hijos del trueno. A Andrés, y hasta ahí llega, los primeros 4. Luego sigue el segundo grupo. ¿Quién es el líder? Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás. ¿Se da cuenta? Ahí está el segundo grupo. Note bien cómo el nombre cambia. Usted tiene que comparar los nombres de ellos en los 4 evangelios para saber quién es quién. Ahora dice el tercer grupo. ¿Quién es el líder? Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, hijo de Iscariote. Es el mismo grupo. No se intercambian. Las mismas personas que están en el primer grupo, en el segundo grupo, son los que están ahí siempre. Ahí están presentes. Lucas capítulo 6, versículo 13. Vamos a ver si aquí se altera. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Apóstolos, que es el enviado lejos. A Simón, ¿se da cuenta? Aparece el primer grupo de 4. A Simón, ¿quién es el líder? Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, ¿verdad? Ahí están los 4. Los mismos que están en el grupo de Mateo y San Marcos son los mismos que aparecen ahí. Y luego sigue el segundo grupo. ¿Quién es el líder? Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. Ahí están. Ese es el segundo grupo. ¿Quién es el líder? Felipe. Son las mismas personas del segundo grupo. No se altera. Y luego tenemos el tercer grupo. ¿Quién es el líder? Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Ahí están. Son 4. Los mismos que aparecen. Los 4. Y cuando se reúnen ahí, entonces, en el aposento alto, mis hermanos, se reúnen ahora 11 apóstoles. 11. Pero el orden es el mismo. Es el mismo. Nosotros vemos ahí en los Hechos capítulo 1, versículos 12 en adelante, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban. Oiga bien y vea bien el orden acá. ¿Quién es el líder? Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, el primer grupo. No se altera el orden de nadie, no se intercambian de un grupo al otro. Aparecen los mismos siempre. Luego el segundo grupo. ¿Quién es el líder? Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo. ¿Se da cuenta? Ese es el segundo grupo. El líder es Felipe. En el tercer grupo, Jacobo, hijo de Alfeo. ¿Él es el líder? Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo, y se queda allí. Ese grupo ahora tiene 3 solamente. ¿Quién hace falta ahí? Judas Iscariote. Pero no se altera nada de los miembros de cada grupo. Jesús fue muy ordenado. Él tuvo una organización perfecta para establecer sus 12 apóstoles. Y hermano, esto tenemos que seguirlo nosotros en la iglesia. Imagínense que Juan hubiera dicho, a mí no me gusta estar en este grupo, me voy a ir al grupo de Felipe, usted. O me voy a ir al grupo de Jacobo, hijo de Alfeo.
porque a mí no me gusta. Y se hubieran peleado entre ellos, pero ellos se mantuvieron en su grupo. No, hay muchos cambios, se pasan uno de aquí para allá, que me voy para allá, que me voy para acá. Y hermano, esto es un desorden terrible. Nosotros tenemos que entender que si somos de Dios, tenemos que ser ordenados. Aún en la ciencia misma, en la tecnología, se tiene que ser muy ordenado. Usted va a trabajar en ingeniería, usted tiene que seguir los parámetros, las especificaciones, las pólizas, el estándar, todo lo que hay allí. Porque si usted se sale, va a tener grave problema. Le va a hacer que la compañía pierda dinero y a usted lo puedan correr. Simplemente porque no hizo las cosas como se debían de hacer. Oh, pero en la iglesia podemos hacer cualquier cosa, hermano. No, y si el pastor me corre, yo me llamo unos 4 o 5 de acá. Empiezo a llamarlos por teléfono y envenenarlos. Podemos hacer en la iglesia lo que nosotros querramos. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra. Esta lección nos va a servir a nosotros, hermano, para que entendamos que hay algo muy fundamental en nuestra vida cristiana que no puede ser cambiado. No importa si nos gusta o no nos gusta. No importa si nos agrada o no nos agrada. Si usted sabe Biblia, usted va a estar en lo correcto siempre. Ahora, si no sabe Biblia, va a ser la persona que más problema va a dar en la iglesia. Porque no conoce Biblia. No sabe cómo es que la iglesia trabaja. Por eso hay muchas organizaciones y hay muchas iglesias, congregaciones que están muy mal, todos desordenados. No llevan orden en lo espiritual ni en lo administrativo. Hay iglesias donde no se sabe cuánto entra en el año de dinero. No se sabe en qué es que se gasta el dinero. No se sabe. Y como ellos no saben Biblia, pues están tranquilos. El líder habla 3 palabritas en nuevas lenguas y dice, eso es espiritual. Y eso no debe de ser así. El que es de Dios va a ser ordenado en todo, mi hermano. En todo. La iglesia es un organismo que está bien unido, trabajando entre sí, para que las cosas trabajen bien. Porque una buena administración en la iglesia hace que el Espíritu Santo se mueva. Pero si el Espíritu Santo sabe que hay cosas escondidas, que hay cosas que no son de Dios y que no se les ha dado a conocer a la congregación, el Espíritu Santo no se va a mover. Es por demás. Porque el Espíritu Santo es delicado, mi hermano. Muy delicado. Y nosotros tenemos que entender que si somos llamados, vamos a actuar tal como Dios quiere que actuemos. Si no somos llamados, vamos a ser sinvergüenzas. Pero el llamado de Dios va a agradar a aquel que está allá. Porque a él le va a dar cuenta. Le va a dar cuenta de todas las cosas. Aquí, hermano, están todos reunidos para recibir ya el Espíritu Santo en el aposento alto. Pero hay una forma desorganizada entre los apóstoles. Falta uno. No son 12. No hay un gobierno ahí. Hay un desorden. Está todo, hermano, por los suelos en este momento. Y el Espíritu Santo tiene que venir a derramarse sobre ellos y llenarlos. Pero todo tiene que estar bien ordenado en ese cuarto donde ellos están. Y el apóstol Pedro, conociendo estas cosas, siendo el líder del primer grupo,
Ahora toma la palabra y se dirige a los casi 120 que habían allí. Y dice el versículo 15 que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. ¿No te ven cómo él empezó? Él empezó no dando su opinión. Él empezó tomando las escrituras. Él dijo, esto era necesario. Porque lo que sucedió con Judas fue un cumplimiento de las escrituras. Si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, hubiéramos sido uno de los apóstoles de Jesús, ¿cómo nos hubiéramos sentido con Judas? Note bien, vendiendo a nuestro maestro, entregándolo. Vimos cómo Jesús fue maltratado, golpeado, llevando aquella cruz, se caía, las mujeres lloraban, lo crucificaron, todo sangrante, le pusieron una corona de espinas. ¿Cómo nos hubiéramos sentido con respecto a Judas? Si Judas hubiera venido y le hubiera dado un abrazo, ¿usted lo hubiera recibido? ¿Se da cuenta? ¿Cómo estaría el sentimiento de estos apóstoles? Todavía no habían recibido el Espíritu Santo, pero llegan a una comprensión bíblica. Y ahí está el punto. Cuando usted en medio de su lucha y de sus problemas y en medio de aquellos que no lo quieren, llega a una comprensión bíblica, entonces usted sabe que todo es por voluntad del Dios Todopoderoso. ¿Qué si hubiéramos sido José? Que nos hubieran querido matar nuestros hermanos y que de repente Rubén pues salga defendiendo y nos vendan con los amarecitas o con cualquier otro grupo y que estuviésemos en Egipto y que hubiésemos pasado por todo lo que José pasó. ¿Qué hubiera pasado? José al final, ¿qué hizo? Se descubrió ante ellos y les dijo, soy José. Pero antes de todo, ¿sabe lo que él hizo? Se fue y se encerró y no soportó el llanto. Y el llanto de él se oía en en ese cuarto que estaba ahí, en ese lugar. Porque él comprendió que todo era un plan de Dios. Cuando nosotros llegamos a esa comprensión, nos damos cuenta de que cuando es un plan de Dios, nuestro corazón se protege. Y dice, todo era un plan de Dios. Por el momento quizás no lo entendemos. Por el momento quizás nosotros no podamos decir, oh, esto me está pasando por esto y por lo otro, me está pasando porque realmente Dios no me ama. No. Dios tiene un plan. Y José, ¿qué pasó con José? Fue exaltado. Y entonces, quizá pasen por ahí, hermanos, los madianitas, los ismaelitas, y alguien nos entregue. Pero ¿por qué van a pasar por ahí? Porque es voluntad de Dios. Entonces tenemos aquí nosotros que José fue vendido a los madianitas, fue vendido a los ismaelitas, pero todo fue por voluntad del Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Ahora, si volvemos entonces al capítulo 1 de Hechos, nos damos cuenta que
Pedro les dice, esto fue por cumplimiento de las Escrituras. Y menciona quién lo dijo, David, por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Qué triste, tenía parte en este ministerio. Cuánta gente después de trabajar juntos en una iglesia, de ver cómo la obra de Dios crece, de repente se vuelven enemigos de la obra y destruyen la obra. Eso está pasando siempre entre aquellos no consagrados en las iglesias, entre aquellos que no aman a Dios de verdad, que están en las iglesias solamente para provocar pleitos y contiendas. Pero esta gente nunca la ve usted en el altar consagrados a Dios. No hay humildad en ellos, hay altivez. Ahora dice acá, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Qué tremendo, hermano. Todas sus entrañas se derramaron. Estamos en Hechos 1:18. Ahora, ¿por qué se derramaron todas sus entrañas? ¿Por qué se reventó por la mitad? Note bien qué muerte que tuvo Judas. Judas fue el primer hombre en quien el diablo entró. Y eso tenemos en San Juan capítulo 13. Cuando Jesús dice que alguien lo va a entregar, Juan estaba recostado en el pecho de Jesús. Y le dijo, ¿quién es el que te va a entregar? En versículo 26 dice, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Se da cuenta? ¿Quién entró en él? Satanás. Satanás nos interesa en entrar en el cuerpo de un ser humano, porque si no, pues él mismo se encarcela. Él no es omnipotente, no es omnipresente, no es omnisciente. Él mismo se encarcela. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pronto. Y todo esto, hermano, es para que las Escrituras se cumpliesen. En San Juan capítulo 17, versículo 12, Jesús está orando al Padre y le dice, Padre, todos los que tú me diste, ninguno se me perdió. Nadie se me perdió. A todos los cuidé. Cuando estaba con ellos, dice el versículo 12, en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué misterio es este? Por ahí escuché a un predicador diciendo que Judas se salvó de todas maneras. Bueno, no sé por qué dice que se salvó. El punto es de que es el hijo de perdición. Entregó al maestro usted. Lo entregó. Y no también lo que dijo Jesús. Cuando él lo entregó con el beso, le dice, amigo. ¿Verdad? Amigo. Con un beso entregas a tu maestro. ¿Por qué le llamo amigo? Entre los rabinos, cuando tomaban a uno que iniciaba, seguía ciertas etapas de estudio y recibía ciertos nombres para categorizar su conocimiento y de estar con los más
altos en ese estudio y entrar en ese nivel. Pero había un punto cuando ellos llegaban a tener un puesto honorable, donde ya podían estar con el rabí, con su maestro. Ya podían hasta tomar el nombre de ellos con el título de rabí. Cuando ya estaban en lo máximo de esa escuela, no se les mencionaba el nombre, sino que se les decía directamente rabí o rabino. ¿Se da cuenta? Dando a entender de que ya estaban, habían sacado su máster, su doctorado. Como se le dice a los doctores hoy en día. Doctor. Usted no le va a mencionar el nombre, ¿verdad? Cuando llega, doctor, ya como que el nombre se le cambió, ¿verdad? Ya no se llama Pedro, se llama doctor, pero es por su título, por su profesión. Entonces, cuando este estudiante llegaba a un cierto punto, ya se le conocía como Javer. Javer, en plural, Javerim. Javer quiere decir amigo. Y era amigo del rabino. El rabino, donde entraba el rabino, entraba él también. ¿Se da cuenta? Ya podía caminar con el rabino. Los otros no, los otros se quedaban allá. Pero este Javer, este amigo, sí podía caminar con su maestro. Llegó el momento en que Jesús, al enseñarles a los apóstoles y caminar con ellos y enseñarles y mostrarles el poder de Dios, mostrarles quién Él era y mostrarles quién Él es, llegó el momento en que los reunió y le dijo, bueno, señores, se ha llegado el momento de la graduación. Siéntense, por favor. Me imagino que los sentó en los grupos de 4 que tenía. Y les dijo, oiga bien, de hoy en adelante, ustedes ya no serán siervos, sino que serán mis amigos. ¿Se da cuenta de lo que le digo? Serán mis amigos. Quiere decir, yo he cumplido con mi función. Los he guardado, los he traído a todos a este nivel. Nadie ignora ahora quién yo soy. Nadie ignora a dónde voy. Nadie ignora lo que yo les he enseñado. Ahora son ustedes mis amigos, yo soy el maestro. Se han graduado. Cuando Judas va y lo entrega, Jesús le dijo, amigo, con un beso entregas a tu maestro. ¿No sabes, Judas, que yo te enseñé? ¿No sabes, Judas, que yo te orienté? Judas, tú viste lo que yo hice. Judas, tú oíste mis palabras, mis enseñanzas. Estabas allí cuando yo le di de comer a 5,000. Tú mismo agarraste todo el pan y se lo llevaste. Tú mismo ayudaste a organizar. Tú estabas ahí reprendiendo demonios. Te di poder para reprender demonios. Te di autoridad para que sanaras, para que hicieras y predicaras esta palabra. Así que te graduaste conmigo, amigo. No me estás entregando porque yo soy el que he fallado. Eres tú el que has fallado. ¿Cuántos ministerios, hermano, y cuántos pastores hay que se han decepcionado de su trabajo? No porque ellos tienen la culpa, sino que porque otros toman una decisión como la de Judas, que enseñan la palabra, que dan la doctrina, que ponen todo en su lugar, que traen el orden, pero que al final
Todo lo que hizo el pastor se tiró por los suelos por alguien. No sirvió lo que tú me diste. Pero sí se graduaron. El pastor podría decirle: amigo, yo como pastor he cumplido con todas mis responsabilidades, pero simplemente por algo tan sencillo te vas de la iglesia. Por algo tan sencillo ya no tomas la Santa Cena. Por algo tan sencillo quieres destruir la obra. Por algo tan sencillo quieres hacer cosas como la que hizo Judas. Por algo que no le da la gloria al Dios Todopoderoso. Y hay pastores que salen decepcionados, llorando, diciendo: tanto que yo me sacrifiqué para enseñarle a este pueblo, tanto que yo me sacrifiqué para darle a este pueblo la palabra, para que este pueblo aprendiera, y todo ha terminado en un desastre. ¿Será Jesús pensado como un perdedor con Judas? No. Jesús hizo su trabajo y los graduó. Él les dijo: ya no van a ser mis siervos, ahora ustedes son amigos, porque el siervo no sabe lo que su señor hace, pero el amigo sí. A ustedes se les va a revelar secretos, se les va a revelar algo que nadie en esta tierra lo va a tener. Y eso es lo que pasó con ellos. Fueron graduados. Judas fue graduado. Entonces aquí en Hechos, hermano, nosotros tenemos claramente que Pedro sigue diciendo que sus entrañas se derramaron. Yo me pongo a pensar, si ustedes se dan cuenta, cuando una persona tiene demonios bravos, Jesús reprendió demonios y salían, pero hubo un muchacho que tenía un demonio, que el demonio lo sacudió y casi lo mataba, y lo dejó casi muerto ahí. Y todos dijeron: se murió. Y Jesús vino y lo levantó. Pero ese demonio era un demonio que los otros apóstoles no podían reprenderlo. Y su padre, el padre de este muchacho, le dijo a Jesús: mira, tus discípulos han estado acá reprendiendo y no pueden. No pueden. Y él los exhortó. Pero le dijo algo: este demonio no sale sino con ayuno y oración. No era cualquier demonio. No era un asunto de estar fuera. Era un demonio terrible que este muchacho tenía, porque tiraba al muchacho al fuego, al agua, lo quería matar. Y no respetó ni que Jesús estuviese ahí. No también que Jesús venía del monte de la transfiguración. Su cuerpo había sido, estaba resplandeciente allá. Había sido iluminado con la gloria de Dios. Ahora baja. Y todavía el demonio se atreve a manifestarse en todo su poder en frente de Jesús. Usted tiene que entender esto, hermano. Mientras más usted se llena de la gloria de Dios, usted va a ver que el que está a su lado, viviendo con usted en su casa, su amigo en el trabajo, se va a manifestar el demonio, pero no va a ser cualquier demonio. Para que usted pierda esa gloria que ha recibido, para que usted pierda ese poder que ha recibido. Pero usted tiene que ser fuerte y saber cómo es que los demonios trabajan. Mientras más se entrega a Dios, más el demonio lo va a atacar, pero la victoria siempre va a ser suya. En todo tiempo, en todo momento, usted tiene que saber esto muy bien. Y este demonio casi mataba a este muchacho. Pero déjeme decirle algo, este demonio salió. Porque ¿quién va a resistir la palabra del maestro? Él dijo: y en mi nombre, nos dijo a nosotros, a la iglesia, echarán fuera demonios. No importa qué clase de demonio. Hay diferentes categorías, niveles, clases en los demonios. Este era un demonio bien bravo. Bien bravo. Y eso era un demonio. Pero ahora se imagina el diablo en el cuerpo de Judas. El diablo en el cuerpo de Judas, Lucifer, aquel que era el ángel de luz, ahora que es un archienemigo de Dios, se mete en el cuerpo de Judas. Judas no estaba endemoniado, Judas estaba endiablado.
Sí. Tenía el diablo, no tenía demonios. Aquel hombre de Gadara tenía casi 2,000 o más de 2,000 demonios. Rompía cadenas, atormentaba la ciudad, andaba pegando gritos. No era el diablo que estaba en él, eran demonios. Pero en Judas estaba el diablo metido. ¿Se da cuenta? ¿Y qué hizo el diablo a través de Judas? Trastornarlo, amar el dinero. Hizo que amara el dinero y que entregara a su maestro. Qué tremendo, porque era el hijo de perdición. El hijo de perdición también se le llama al anticristo. Pablo dice que cuando se manifiesta el hijo de perdición, ¿por qué? Porque el diablo va a estar metido, personificado en esa persona. En ningún otro ser humano se ha metido el diablo en la Biblia. En ningún ser humano. El diablo tiene su trono por ahí. Manda demonios. Demonios de adulterio, demonios de fornicación, demonios de robo, demonios de idolatría, demonios de chismes, de pleitos, de contiendas, de odios, de rencores. Todos esos son demonios. Uno tiene, hermano, que librarse de esos demonios, porque son demonios. No cree usted que son sus sentimientos. Aparentemente eran los sentimientos de Judas, pero no. Era el diablo que estaba metido en él. Y cuando el diablo sale de ese cuerpo, hermano, no cree usted que sale nada. No. Judas explotó cuando el diablo salió. De tal manera que la salida de este diablo rompió ese cuerpo. ¿Se da cuenta? Sus entrañas se reventaron. Porque cuando el diablo salió, yo presencié, hermano, la liberación de un endemoniado con nuestro hermano Camey, Julio Camey. Él llegó a reprender el demonio de esta muchacha. Y como él decía, al endemoniado no se le toca. Porque tocas al endemoniado, te pones en contacto con él y el demonio te puede hasta torturar a ti. Al que tiene un demonio se le reprende en el nombre de Jesucristo. Y hasta que salga ese demonio, entonces oras por esa persona. Y esta muchacha, hermano, se puso como un demonio de verdad. Sus ojos se le fueron para atrás. Eso daba miedo verlo. Daba miedo. Y la voz le cambió. Aquella voz finita, femenina que tenía, se le volvió una voz bien ronca, como de hombre, pero así como cuando ponen esas películas de monstruos, esas voces. Y cuando el hermano Camey le dijo al demonio, porque ella le respondió, le dijo, porque el demonio habló con esa voz, le dijo, ella es mía, le dijo. Mire cómo le dijo, ella es mía. Entonces el hermano Camey le dijo, mentiroso, ella es de Cristo, porque Cristo la compró en la cruz del Calvario con su sangre derramada. Y ahora te ordeno que salgas de ella, pero con un poder maravilloso. Hermano, esa muchacha pegó un grito, hermano, que no se me olvida a mí, ese grito que pegó. Todos estábamos clamando al Señor, apoyando a nuestro hermano Camey, estamos atrás de él, glorificando a Dios y llenándonos también del poder de Dios, cuando de repente, hermano, esa muchacha cae al piso y el demonio sale, y había una ventanita pequeña que estaba media abierta, y cuando el demonio sale, mire, es como que si alguien hubiera agarrado esa ventanita y la hubiera somatado contra el portal haciendo así, pero hasta rebotó esa ventana cuando pegó el empujón Satanás. Ese demonio maligno estaba enojado, pero la muchacha quedó libre. Sacó un montón de espumarajos por la boca usted. Y la muchacha se levanta, hermano, libre para la gloria del Señor. Los demonios existen. Y no hay que dejar que vengan hacia nosotros, porque nos pueden controlar con nuestros sentimientos. Cuidado con rencores.
Cuidado, si alguien te ha ofendido, tú tienes que guardarte en todo tiempo, sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza, porque hay demonios malos, horribles que quieren matar al ser humano. Pero ahora veamos nosotros lo que sucede. Y dice el versículo 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. ¿Se da cuenta? Ahora, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, porque muchos caminaron más con Cristo también, no solamente los apóstoles, en todo el tiempo, oiga bien, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Noten bien, testigo de su resurrección. Ellos tenían que reemplazar a Judas, pero este tenía que llenar ciertos requisitos. Tenía que haber estado con Jesús desde su bautismo hasta su resurrección, para llegar a ser uno de los apóstoles. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Estos dos habían andado, ellos los conocían muy bien. No se mencionan ahí en los evangelios, pero estaban con Jesús ahí. Como aquellas mujeres que también le seguían. Noten bien que en el aposento alto habían casi 120. 120. Y dice Pablo que se les presentó a más de 500. Jesús se les presentó a ellos después de su resurrección, se les apareció a más de 500. Así que había mucha gente que seguía a Jesús. Pero en el aposento alto solamente obedecieron casi 120. Los demás, quién sabe si recibieron el Espíritu, porque no estaban ahí, como Tomás, que cuando Jesús apareció en una cierta ocasión, no estaba allí. Pero vinieron ellos y oraron. Número uno, oraron a Dios. Note bien, el Espíritu Santo todavía no se había derramado. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Note bien. ¿Escuchó Dios esta oración, sí o no? Claro que sí. La escuchó. Estaban ahí ya para recibir el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no se podía derramar si no había un orden primero. Una organización perfecta. Muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, al infierno, al lago de fuego. Y por ahí dice uno que se salvó. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. Alguien dice, no, este apóstol no vale. Porque en primer lugar, Pedro estaba fuera de orden. Porque Pedro tenía que esperar que el Espíritu Santo se derramara y que fuera el Espíritu Santo el que escogiera. Por lo tanto, este apóstol no cuenta. Bueno, ¿por qué no va a contar este apóstol que vino a a ocupar el puesto de Judas? ¿Por qué Matías no iba a ser apóstol? Si oraron a Dios primero, le dijeron a Dios, aquí están dos, escoge tú al que tú quieras. Y echaron suerte sobre ellos. ¿Qué quiere decir? Se llevó a votación. ¿Se da cuenta de la votación, lo importante que es? Cuando usted dice, yo no voto, usted no está siendo guiado por Dios. En otras palabras, Dios lo canceló. Dice, no necesito que tú votes. Por eso el que vaya a votar tiene que ser dirigido por Dios.
no por favoritismo, cuánta cosa. Porque si en la votación tú dices, aquel hace mejor el trabajo que este, pero aquel me cae mal, yo voy a votar por este. Entonces, ¿qué va a pasar? Tu voto realmente está envenenado. Está envenenado. Pero aquí oraron a Dios. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, ahí en el capítulo 6 de Hechos, hay un desorden en la iglesia. Y los apóstoles ahora están trabajando con la iglesia, ordenando cualquier cosa que tenga que ser ordenada y solucionar cualquier problema que tenga que ser solucionado. Y dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Los griegos quiere decir, son los judíos helenizados, aquellos que han nacido fuera de Judea, que hablan griego. Los hebreos son los que están en Judea, pero que son judíos de todas maneras, son israelitas. Entonces, los griegos son judíos helenizados, pero son judíos, son israelitas. Usted sabe que en el Pentecostés habían de muchos lugares que habían venido a Jerusalén. Y luego tuvieron murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Regresemos al versículo 2. Dice, entonces los 12. Ya no dicen los 11, ¿verdad que no? ¿Por qué dicen los 12? Porque Matías en verdad fue tomado en cuenta. Otros dicen, el apóstol Pablo es el que realmente es el apóstol que vino a reemplazar a Judas. No, porque aquí está el requisito. Tiene que haber estado con Jesús desde el bautismo hasta su resurrección. Punto. Y el apóstol Pablo nunca llenó ese requisito. Entonces, el apóstol Pablo realmente no vino a reemplazar a Judas. El apóstol Pablo se le llama el apóstol de los gentiles. Entonces, la pregunta es, ¿por qué 12? ¿Por qué 12? En Mateo 19:28 Jesús dice, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Tenían que haber 12 para 12 tribus. Si habían 11, iba a faltar uno. ¿Se da cuenta? Entonces tenían que haber 12. En Lucas 22:30 dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel durante el milenio. Apocalipsis 21:12. Tenía un muro grande y alto, hablando de la ciudad, con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles. Y nombres escritos que son los 12 tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 21:14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Se da cuenta? Si hubiera sido 11, entonces, hermano, hubiera faltado alguien ahí. Pedro estuvo dirigido por Dios. Porque tenía que ser 12 que eran testigos del ministerio de Cristo. Y iban a ver ahí 12 cimientos en la ciudad. Esa es la ciudad, la Nueva Jerusalén, hermano. Eso va a estar allí. Va a estar allí. Apocalipsis 21:21. Oye bien. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Esas 12 puertas están ahí representando, hermano, la existencia de los 12 apóstoles,
que Jesús estableció. Entonces el apóstol tuvo que haber seguido a Cristo. Y el nombre colectivo del grupo, pues, está ahí en 1 Corintios 15:5. Y dice que apareció después de su resurrección a Cefas, a Pedro, y después a los 12, dice. Después a los 12, dando a entender que estaban ya los 12, los 11 allí, pero es una forma de llamar nada más a los apóstoles. Note bien que no pierde el nombre de 12. Aunque faltaba uno, siempre se le decía los 12, porque es el número gubernamental. Entonces, ¿el apóstol quién es? Es un fundador de la iglesia, de la doctrina. En Hechos 2:42 dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Segunda Pedro 3:2 dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Los apóstoles fueron los que trajeron esta doctrina. Judas 1:17, amonestaciones y exhortaciones que hay acá. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:19-21, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 1 Corintios 4:1, por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hubieron más hombres que fueron nombrados apóstoles. Por ejemplo, Bernabé, cuando andaba con Pablo, decían los apóstoles. Pero ¿por qué Bernabé vino a ser apóstol? Porque fue escogido directamente por el Espíritu Santo, pero no siendo apóstol de la categoría de los 12. Bernabé nunca dio doctrina, nunca vino a ser uno de los 12 en cuya doctrina la iglesia tenía que perseverar. Si él enseñaba doctrina, era doctrina que venía de los mismos 12, de los apóstoles. Ahora, el apóstol Pablo fue diferente, porque el apóstol Pablo, a él se le reveló el evangelio de la gracia, que más tarde los apóstoles tuvieron que darle la mano como señal de pacto, de reconocimiento, estar de acuerdo. Ahí en Gálatas capítulo 1, leámoslo y escriba esto porque es importante. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 11: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. En otras palabras, no me lo enseñaron los apóstoles a mí esto, porque ni los apóstoles mismos lo sabían. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y luego dice en el versículo 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, en otras palabras, con ningún ser humano, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, no te ven, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Pero dice Pablo, no vi a ningún otro de los apóstoles, solamente estaba Pedro ahí, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Pero Jacobo, el hermano del Señor, ¿vino a ser apóstol? No era apóstol. Vemos aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Jacobo vino a ser pastor por algo, una revelación tremenda que tuvo de parte de su hermano Jesús.
Dice que después de la resurrección, no te ven cómo lo dice el apóstol Pablo. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Ahora, ¿sería este Jacobo el apóstol o sería este el Jacobo, el hermano de Jesús? ¿Por qué dice que apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles? Algo para meditar. Es posible que aquí Cristo lo agarra y de alguna manera trata con él. Jacobo, si usted lee en Hechos capítulo 15, vino a ser el pastor de la iglesia. Ahora, el Jacobo, apóstol de Jesús, él fue muerto por el rey Herodes, ahí en Hechos capítulo 12. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Lo mató. Pero este Jacobo que está en el capítulo 15 más adelante es el hermano de Jesús, el que escribe el libro de Santiago. ¿Se da cuenta? Santiago es el hermano de Jesús, el mismo Jacobo. Pero pensemos nosotros, hermano, que cuando Pablo escribe a las iglesias, por ejemplo, en Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Cuando Pedro escribe sus cartas, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero cuando Santiago escribe en su introducción, en el capítulo 1, versículo 1, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. Cuando Judas, el hermano de Jesús, hermano de Santiago, ahí en Judas 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios, Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Ninguno, ni Santiago ni Judas se llaman apóstol. ¿Se da cuenta? Ellos respetan su posición. Ellos no dicen Santiago, apóstol de Jesucristo, sino siervos de Jesucristo. Y Judas, que también es hermano de Jacobo y hermano de Jesús, dice también siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Pero no dicen apóstol. Cambio, en las demás cartas, los apóstoles dicen apóstol. Se presentan su credencial como la autoridad que tienen para poder establecer la doctrina a la iglesia. A diferencia de Bernabé, que Bernabé pues, fue escogido por el Espíritu Santo juntamente con Saulo para la obra misionera. Entonces, la palabra apóstol para Bernabé, en este caso, es uno que es enviado lejos. Ahora, la palabra apóstol en nuestros días se ha cambiado por misionero. Ahora ya no se le llama apóstol, se llama misionero. Uno que va a fundar iglesias. Hay concilios que cuando uno de sus misioneros funda más de 10 iglesias, le dan el título de apóstol, como un reconocimiento de que fundó iglesias. Pero no es apóstol en el sentido de la palabra de que tiene todos los privilegios que los apóstoles tenían. No puede venir con nuevas doctrinas, no puede venir con mandamientos nuevos, ni traer una nueva organización a la iglesia. Entonces, el apóstol, hermano, que hay hoy en día, es solamente un título reconocido por alguna denominación, pero no es un llamado. El apóstol es aquel que es llamado directamente por Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿acaso yo no soy apóstol? ¿Acaso no he visto al Señor Jesús? Era un requisito de los apóstoles para ser apóstol, ver con estos ojos humanos a Jesús. Pablo vio a Jesús ya resucitado y es testigo de esa resurrección porque Jesucristo se le apareció. Por eso Pablo habla de la resurrección de Cristo con una convicción fuerte. Y dice, y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Entonces el apóstol Pablo ahora dice que él es apóstol porque ha visto al Señor Jesús, pero ahora revestido de su gloria. Más adelante uno de los apóstoles lo ve también, que es Juan en Apocalipsis. Lo ve con esa gloria maravillosa.
Entonces, todo esto, hermano, lo tenemos que entender para que tengamos esa organización tal como Dios quiere que la tengamos en la iglesia. Si usted sabe Biblia, usted va a ser un buen miembro de la iglesia. Si no sabe Biblia, usted no va a ser un buen miembro de la iglesia, porque va a ignorar muchas cosas. Alguien dirá, hermano, yo sé Biblia, yo sé todo esto, sí, pero me refiero también a aplicar lo que uno ha aprendido. Porque de saber y de conocer, todos sabemos y conocemos. Pero, ¿cómo vamos a tratar con esta doctrina? Esa es otra cosa. ¿Cuánto decimos aleluya, mis hermanos? Puestos de pie, damos gracias a Dios por esta clase.